Vegeta es mi personaje favorito de todo Dragon Ball, y es en mi opinión el que está mejor desarrollado, el que tiene un arco de personaje más claro y más reconocible. Y a Vegeta yo lo definiría como un gran ejemplo de resiliencia motivada por el orgullo, la frustración y un complejo de superioridad que lo llevó a un camino de superación, de varias caídas y a una eventual redención. El orgullo es el motor de Vegeta. Un orgullo inculcado desde pequeño por su linaje, por su raza y por su título de príncipe. ¡Mi más grande orgullo! Tu extraordinario potencial lo llevas en la sangre. Y uno que lo hacía creerse superior a todos, incluso cuando la realidad, en más de una ocasión, le hacía ver que no era así. Y es este el rasgo que más lo caracteriza, pero también ha demostrado ser capaz de hacerlo a un lado cuando la situación lo amerita. Como ejemplo tenemos un momento cerca del final de la saga de Namek, donde al borde de la muerte, derrotado y con lágrimas en los ojos, Vegeta le ruega a Goku que acabe con Freezer. Lo hace porque él entiende que si alguien debe vengar a su raza, debe ser un Saiyajin. Aunque no sea él, aunque él no pueda reclamar esa victoria. Incluso cuando este revive y descubre que el legendario Super Saiyajin no es él, sino que es Goku, se alegra porque su orgullo le permitía reconocer que había causas más grandes que él mismo. ¡Kakaroto! ¡Has logrado convertirte en todo un Super Saiyajin! Un foreshadowing muy importante para lo que veríamos después. Pero para entender a Vegeta tenemos que regresar un poco en la historia, porque el camino de nuestro príncipe está marcado por un golpe en su orgullo que nunca termina de superar. Y este golpe llega con su enfrentamiento ante Goku tras su llegada a la Tierra, porque es en este combate en el que Vegeta descubre que no solo no es el guerrero más fuerte del universo, sino que ni siquiera es el más poderoso de entre los pocos sobrevivientes de su propia raza. Goku, un Saiyajin de clase baja, lo supera en combate, y lo más humillante no es solo la derrota, sino cómo ocurre. Vegeta se ve obligado a retirarse derrotado, sin su cola, el cual es el símbolo máximo de fuerza para un Saiyajin, al menos hasta este momento. Y con la humillación de que su vida le sea perdonada por aquel a quien él considera inferior. No puedo creer que sea yo quien se tenga que retirar del campo de batalla. Yo, siendo el guerrero más fuerte del universo, he sufrido una gran humillación aquí. En el manga hay un panel que es muy clave donde lo vemos arrastrándose hacia su nave, y lo importante de esta imagen es la expresión en su rostro. No hay miedo y no hay desesperación, solo hay ira, una furia visceral contra sí mismo y contra la realidad, porque el príncipe de los Saiyajin no pudo vencer al insecto de clase baja. Esto marca el inicio de una obsesiva carrera de superación que no se trata solo de ser mejor que Goku, sino de restaurar su orgullo roto, de demostrar que su linaje, su sangre y su título de príncipe todavía significan algo. Y es que si algo define a Vegeta, además de su orgullo, es su resiliencia. Una resiliencia que nace de la obsesión. Vegeta no entrena porque lo disfrute, sino porque él no soporta ser más débil que otros. Cada derrota y cada humillación se convierten en el combustible que lo impulsa a romper sus límites una y otra vez. Durante la saga de Cell vemos este rasgo con mucha claridad. La llegada de Trunks y el regreso de Goku traen consigo un golpe directo a su ego, porque ahora hay dos Super Saiyajin. Y él, el príncipe, seguía sin alcanzar esta forma. Este rezago lo hace sentirse estancado y lo hace sentirse inferior comparado con estos dos. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo alcanzarlos? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero es justo con un estallido de ira provocado por esta frustración que Vegeta finalmente logra transformarse en Super Saiyajin, y con su nuevo poder, su ego se dispara. Lo vemos enfrentarse a los androides 19 y 20 con una confianza desbordada, regalándonos una de sus frases más icónicas y una de mis escenas favoritas del personaje. No puede estar pasando esto. ¿Cómo pudo Vegeta convertirse en un Super Saiyajin? ¿Acaso no era cierto que un Saiyajin no podía transformarse a menos que fuera tranquilo y de corazón puro? Yo soy tranquilo y mi corazón es puro. Mi corazón tiene pura maldad. Por primera vez, Vegeta no solo se siente superior a Goku, sino que realmente su transformación supera a la de Kakaroto. Pero
Como tantas veces en su historia, la realidad lo golpea de nuevo. Número 18 lo derrota con facilidad, rompiéndole el brazo y recordándole que su nuevo poder no era la cima, sino que era un peldaño más. Aún así, esta humillación, aunada a la aparición de Cell, que es una amenaza a la que Vegeta tampoco puede superar, lo empujan junto a Trunks a la habitación del tiempo, buscando una vez más superar sus límites. Y después de un entrenamiento arduo enfocado únicamente en adquirir más poder, Vegeta accede a una fase que él mismo denomina como Super Vegeta. ¡Ya vete del ciber! Un guerrero con tanta confianza en su nuevo poder que decide enfrentarse a Cell sin tener en cuenta los problemas que su nueva transformación podrían traerle en un combate. Y aunque es cierto que al principio Vegeta tiene la ventaja, su propio ego lo condena, ya que cegado por la satisfacción que le daría demostrar que él es el guerrero definitivo, le permite a Cell alcanzar su forma perfecta. Y claro, como no podía ser de otra forma, Vegeta termina siendo papeado una vez más. Pero eso no sería todo. El golpe final a su espíritu llega al cierre de la saga, con Gohan derrotando a Cell y Goku muriendo en el proceso. Con esto Vegeta queda devastado, pero no porque le importe la muerte de Goku en sí, sino porque había perdido la oportunidad de superar a su eterno rival. No solo porque no lo había podido superar mientras este seguía vivo, sino que ahora el hijo de este rival, el hijo de este guerrero de clase baja, lo había dejado muy atrás en la escala de poder. Ahora sin Goku, Vegeta se queda sin un propósito. Nuestro orgulloso príncipe guerrero se había quedado sin un camino a seguir. Y sobrepasado por las circunstancias, Vegeta declara lo siguiente: Jamás volveré a pelear. El punto de quiebre llega en la saga de Majin Buu. Después de varios años de relativa calma, el corazón de Vegeta se había suavizado, y en sus propias palabras, la Tierra empezaba a parecerle un lugar bello para vivir. Hasta había formado una familia, y este vínculo lo había cambiado, pero en el fondo, este cambio le pesaba como una debilidad. Cuando se entera de que Goku regresará por solo un día para el torneo de artes marciales, Vegeta ve en este evento algo más que un simple combate. Lo interpreta como la última oportunidad que el destino le da para cumplir con el propósito que lo había obsesionado desde su llegada a la Tierra: demostrarse a sí mismo y a todos los demás que él era el guerrero más fuerte. Ese objetivo para él era algo más grande que el lazo con su familia e incluso más grande que su orgullo. Pero ese orgullo estaba herido. Le molestaba la idea de haberse vuelto tan tranquilo, tan humano y de ser incapaz de mantener la ferocidad que lo había definido a él y a su raza. Para él, este cambio era más insultante que cualquier derrota. Por eso, cuando Babidi le ofreció la oportunidad de volver a ser ese guerrero despiadado, se dejó controlar no por deseo, sino para reprimir esos sentimientos que lo hacían sentirse débil. Lo que buscaba era volver a ser el Vegeta de antes y tener una batalla perfecta y sin restricciones. Sin embargo, después del combate, una vez más, la realidad lo golpea. La amenaza que él había liberado por ser egoísta era mucho más grande de lo que podía manejar, y aunque se negara a admitirlo, a él sí le importaba en Bulma y Trunks. Es por eso que cuando Goku le hace entender que Majin Buu representa un peligro directo para ellos, Vegeta detiene su pelea para ir a enfrentar las consecuencias de sus actos. Ese gesto ya nos anticipaba el cambio profundo que estaba viviendo. Por primera vez estaba dispuesto a pelear no por orgullo ni por ego, sino por otros. Y entonces llegó el momento más catártico de todo su viaje, cuando comprende que la única forma de detener a Majin Buu es sacrificándose. Antes de lanzarse, abraza a Trunks con un cariño que nunca había mostrado y arrepintiéndose de no haberlo hecho antes. En su despedida vemos por primera vez a Vegeta como padre, y aún estando a punto de morir, sigue siendo un guerrero orgulloso y con un objetivo en mente. Un objetivo que gracias a las palabras de Piccolo entendemos que ya no será posible. Y es justo cuando Vegeta, al enterarse de que no volverá a ver a Kakaroto, hace las paces con eso y acepta su destino. Y es entonces que su arco termina. Pasa de ser un príncipe cruel y despiadado que solo veía por sí mismo a dar su vida protegiendo a otros, haciendo a un lado sus objetivos por algo más grande, dando fin a su arco en medio de un resplandor que se veía a lo lejos, donde la figura de un gran guerrero había desaparecido. Me habría encantado terminar el video aquí, porque en realidad con este sacrificio el arco de Vegeta se completa. Esta explosión representa la muerte del personaje en varios sentidos. Sin embargo, Akira Toriyama todavía nos tenía reservada una última faceta del príncipe de los Saiyajin. Y la resurrección de un personaje en una historia suele quitarle emoción e importancia al momento de la muerte. Y más en Dragon Ball, teniendo un recurso como las esferas del dragón, que hacen que en muchos momentos no haya consecuencias reales al poder revivir a cualquier personaje con estas esferas.
Pero yo considero que en este caso específico con Vegeta no es así, ya que considero que su regreso no fue un simple recurso narrativo para traerlo de vuelta a la acción, sino la confirmación de que algo dentro de él había cambiado de manera irreversible. El Vegeta que revive ya no es el mismo que se sacrifica, es un hombre que carga con un arrepentimiento genuino y que busca de verdad enmendar sus errores. Y esto es algo que se nos deja ver al final de la saga de Majin Buu, desde el hecho de que la idea de usar la Genkidama contra este monstruo y revivir a los terrícolas fue de Vegeta. Y hay mucho simbolismo en la manera en la que él pide el deseo de revivir a los terrícolas, ya que no solo incluye a las personas que él mismo había matado en el pasado, sino que pide excluir a la gente malvada. Esa precisión habla de un Vegeta consciente de que él mismo debería permanecer muerto, ya que recordemos, Piccolo ya le había dicho que al haber hecho tantas cosas malas en su vida, su alma sería limpiada y usada para un nuevo ser vivo. Sin embargo, el hecho de que Vegeta fuera revivido con ese deseo revela que sus intenciones ya no eran las de un guerrero egoísta ni despiadado, sino las de un hombre que había aceptado sus errores y estaba dispuesto a redimirse. Su resurrección es en realidad un renacimiento, y es precisamente este nuevo Vegeta el que nos regala un momento que considero yo resume de forma perfecta todo el arco y todo el viaje del personaje. Frente al poder descomunal de Majin Buu y reconociendo la imposibilidad de vencerlo, lo deja en manos de aquel guerrero de clase baja al que había despreciado desde que lo conoció, y al final nos deja ver un poco del mindset de este nuevo Vegeta con un discurso que se ha vuelto icónico. Tú puedes, Kakaroto. Eres el número 1. Este discurso es una declaración de aceptación y paz interior. Aquí el príncipe de los Saiyajin deja atrás la obsesión que lo definió desde su llegada a la Tierra, y en su lugar nace un guerrero que entiende que la verdadera fortaleza no está en ser mejor que otros, sino en superarse a uno mismo. El arco de Vegeta es uno de los más humanos y más poderosos dentro de Dragon Ball Z, que a ver, tampoco es que sea muy profundo, porque Dragon Ball nunca se caracterizó por tener una historia súper compleja, pero en sí es un arco muy emocional y que funciona. Va más allá de las batallas y de las transformaciones. Lo que nos muestra es la historia de un hombre roto por su propio orgullo, que atravesó la frustración, la obsesión y la derrota, para finalmente encontrar redención, amor y propósito. Vegeta es la prueba de que incluso el corazón más endurecido puede cambiar, y que la grandeza no siempre está en ganar, sino en reconocer, en aceptar y aprender a luchar por algo más grande que uno mismo.